Sí, para mí es Igual te ponemos los de tres. Buenos días, espero que estén muy bien, hayan descansado. Vamos a empezar con la primera charla del día de hoy a cargo de Eli Pérez, que viene desde el País Vasco. Un aplauso a Eli, por favor. Quien nos va a hablar de un tema muy contemporáneo y polémico que son las inteligencias artificiales. Ya queda todo en tus manos. Bueno, primero de todo, muchas gracias por haber venido madrugando un sábado y gracias a Ilustropía, también al Instituto Etxepare, el Gobierno Vasco, que nos han permitido viajar hasta aquí desde Euskadi. Bueno, voy a empezar una charla que no me apetecía nada hacer cuando me lo dijo José, pero creo que es muy necesaria. Entonces, en todo momento, tened en cuenta que es mi visión, aunque voy a dar bastantes datos objetivos. Bueno, le he titulado Ilustración, Procesos e Inteligencia Artificial porque desde hace como ya unas 5 charlas que he dado sobre el tema me niego a hablar solamente de temas tecnológicos. Creo que lo importante desde nuestra parte es poner en valor la importancia de los procesos creativos y esa es la mejor defensa que podemos tener y el mejor argumento. Entonces, bueno, no sé si conocéis esta película de Spike Jonze. Aparte de tener una banda sonora impresionante de Arcade Fire, era una de mis favoritas. Digo era porque, claro, he pasado de amar a Scarlett Johansson cantando a odiarla profundamente, porque lo que pensábamos que era ciencia ficción se está volviendo realidad. Un ingeniero que ha estado trabajando en el desarrollo de Lambda, que es una inteligencia artificial de Google AI, ha sido suspendido por Google tras difundir la transcripción de una conversación en la que la herramienta de IA dice tener la capacidad de sentir. El tema de herramienta voy a puntualizarlo después porque no son herramientas, pero esta pérdida de control que están demostrando las empresas de inteligencia artificial preocupa bastante a nivel global. Entonces voy a partir la charla todo el rato desde nuestro punto de vista como autores y autoras a todo tipo de ciudadano del mundo o ciudadana, sea creador o no lo sea. Bueno, primero de todo se planteaba esta charla como que yo me pudiese enfrentar con una persona que tuviese una visión distinta. Y bueno, mi respuesta fue que no iba a venir desde tan lejos para boxear, pero es que en realidad hay cosas que no son a debate. Eso es lo que me gustaría que después de esta charla tuvieseis datos y que cada uno ya se haga sus ideas, pero que sepáis dónde están las opiniones, ¿no?, sobre la ética y dónde están los datos, las vulneraciones de leyes. Bueno, ya iréis viendo. Bueno, deciros que esto ha sido un cartel real que pusieron en una de las charlas que yo tuve que dar, en la que me tuve que enfrentar a un productor musical que defendía la IA. En parte porque comentaba que conseguía hacer lo mismo mucho más rápido y podía aceptar presupuestos más baratos. Cosas un poco, ¿no? Mejor intentar que nos paguen mejor que recurrir a estas cosas. Bueno, esta es la imagen más o menos de mi cerebro. O sea, no soy nada tecnológica, vais a ver, empezaré la charla hablando de mis procesos y diréis, ¿por qué estás tú metiéndote en todo este berenjenal de informarte sobre la inteligencia artificial y hablar sobre estos temas? Pues bueno, la respuesta es esta, soy un poco extraña, pero la realidad es que me pongo muy nerviosa cuando veo que el capitalismo nos aprieta hasta el punto de usarnos a los autores y autoras como excusa para blanquear algo que se ha creado desde empresas que lo único que quieren es explotar económicamente nuestro trabajo sin consultarnos, ni remunerarnos, ni acreditarnos. Entonces, como decía la bruja Beria, que viva el mal, que viva el capital, como veo las orejas al lobo, pues dentro de lo que yo tengo, el activismo que tengo desde la Asociación de Ilustradores y Autoras, me he tenido que informar sobre el funcionamiento de todos estos softwares y mi labor ahora mismo junto con mis compañeros es divulgar lo que sabemos e intentar hacer de interlocutores e interlocutoras con el gobierno y otras instituciones para intentar frenar el uso de estas tecnologías mientras se regulan, porque ahora mismo hay un vacío legal.
Bueno, este es Loquillo, que también participaba de este programa de la Bruja Avería, se llamaba La Bola de Cristal y estaba en los años 80 en España, se emitía en la televisión pública. La directora era una mujer increíble que se llamaba Lolo Rico, perdón. Y estos días aquí en Bogotá han salido el tema de la Bruja Avería y yo he querido añadir. Sé que no es sexy ser la policía de la IA ni defender los derechos de autoría, pero no defenderlos va en contra de mi filosofía. Entonces, Loquillo era uno de los cantantes pues, de la movida madrileña y del movimiento de los años 80, un poco punk, pero bueno, tampoco era muy punk en realidad. Esto es pero digamos que perdió un poco de cariño de la ciudadanía cuando se empezó a meter en la SGAE, en la defensa de los derechos. No sé por qué, no es guay, o sea, no mola, no es bonito defender los derechos. Da la sensación como de que te vuelves alguien como carca, como anticuado, cerrado, que no quiere compartir. Pero si queréis dedicaros a la ilustración de manera profesional, y de manera profesional quiere decir poder vivir de ello o intentarlo, vais a poner en valor el hecho de que las condiciones tienen que mejorar y no es justo que las empresas que pueden permitirse contratarnos nos cuenteen. Y sobre todo, que hay una serie de leyes que se han conseguido después de muchísimo esfuerzo y hay que respetarlas. Entonces, no es tanto partir del miedo de perder nuestro trabajo por la inteligencia artificial, sino hacer que estos softwares cumplan las leyes y sean unos softwares que sean realmente legales y controlados. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación, esto lo voy a hacer un poco veloz para que lleguemos al... pero para que entendáis un poco quién soy y cómo voy a enfocar la charla. Bueno, esta soy yo con 2 años, estos son unos cacahuetes que hicimos mi hermana y yo. Mi hermana es arquitecta y mucho más ordenada que yo, entonces podéis intuir cuáles son los míos, el del piercing, la cresta y la barba. Bueno, yo vengo de una familia en la que mi padre era profesor de ciencias, es el que me enseñó, además de subir a los árboles, a entenderlos, y además era payaso. Entonces se llamaban Salchichón. Mi padre es Sal y es el del medio. Y luego además me enseñó a valorar mucho el vino y las viñas y la naturaleza. Este es mi abuelo Félix y mi padre, que también se llama Félix, en la viña. Esta es mi madre, que es la persona más valiente que conozco. Y bueno, pues estudio Derecho. Entonces el hecho de tener yo muy claro lo que es justo y lo que no, me lo ha inculcado ella. También me ha inculcado a cuidar la huerta y defender nuestras raíces y bueno, yo vengo de una familia, luego entraré en eso y os explicaré, emigrante de Castilla y León al País Vasco. Entonces siempre he tenido 2 pueblos, el de mis abuelos maternos y el de mis abuelos paternos, y mi relación con la naturaleza ha estado muy marcada por eso. Otra cosa de las que me han inculcado es a mirar. Entonces, como hoy va de procesos, creo que el primer proceso es este, ver cuáles son las cosas que nos interesan de nuestro alrededor y los pequeños detalles que nos hacen sentir bien y más felices, aunque sea un ratito, aunque sea por sorpresa. Y también me han enseñado a viajar, porque esta era la lámpara que tenía en la mesita de noche de pequeña. Y bueno, ahora mismo me dedico también a toda la parte internacional, organizar, por ejemplo, que Charlie y Vera estén aquí, y me gusta mucho llevar lo que hacemos en Euskadi fuera y también aprender lo que hacéis aquí y llevarlo allí y enseñárselo al resto de personas que estamos en Euskadi. También me han enseñado a hacer millones de cosas a la vez, que eso a veces está bien y a veces no tanto. Pero de todo lo que hago me considero ilustradora. Lo primordial es eso. Si es cierto que también tengo una manía y es que si quiero pasar por un sitio y no hay una puerta, pues me la dibujo y entro. Esta es Violeta López y yo antes de organizar nada relacionado con la ilustración me formaba en unos cursos en Italia en los que decidieron que yo hiciese de traductora italiano-castellano y me daban un alojamiento y los cursos gratis. Entonces es la primera forma en la que yo aprendí ilustración realmente y me relacioné con muchos ilustradores conocidos y ya profesionales y de eso aprendí un montón. Y después fue cuando yo empecé a organizar talleres, que de los primeros años vine Isidro a Bilbao y mucha gente pues muy talentosa. Luego, mi labor de ilustradora lo he combinado por sorpresa, bueno, no por sorpresa, porque ha sido duro conseguir, pero por casualidades un poco, con otros proyectos que se van relacionando entre sí.
que son estos 4. Bonito es mi editorial, Bonito Editorial. Empezó, o sea, digamos que decidí lanzarme a abrir la editorial porque un editor me dijo que una maqueta que yo tenía, que se llamaba El maravilloso mundo de la sopa de puntitos, que tenía un troquel circular para entrar en el plato de sopa y después un papel vegetal para atravesar el caldo, me dijo que eso era imposible de fabricar, que era carísimo y que nadie me lo iba a editar así. Entonces dije, bueno, pues entonces lo hago yo y ya está. Al final ese libro no lo edité, porque edité otros 2, pero bueno, algún día lo haré. Sí es verdad que todos mis libros tienen unos papeles especiales y unos formatos que si lo hubiese hecho con otras editoriales no tendría ese cuidado y no tendría el control del libro objeto en general. Entonces en mi editorial, aparte de editar mis libros, publico también a otras personas y gente que ha admirado muchísimo y tengo mucha suerte de contar con ellos. Luego apareció el proyecto de Segunda, porque esta editorial es tan pequeñita que no se coloca en las librerías normales, tengo que autodistribuirme, entonces es muy complicado. Va muy despacio y decidí que tenía que tener un punto de venta físico en el que aprovecho y hago exposiciones de ilustradores y hacemos eventos, bingos y de todo. Además está en un barrio muy peculiar de Bilbao, que es un barrio obrero, pero que es maravilloso. Entonces me encanta que gente que no sabía ni lo que quería decir la palabra ilustración pase cada día y pueda ver en esta esquinita tan pequeña, como si fuese una pecera, la exposición que hay. Bueno, y Filomena es filosofar mientras se cena, y es que mi pareja es cocinero, entonces tenemos un proyecto en el que hacemos cenas, encontramos a 2 personas diferentes, de campos muy distintos, y todos alrededor de la mesa cenamos charlando. Y este es el Little Gris. Esto también fue otra casualidad, porque yo me fui a vivir al campo y ese mismo verano mi madre me manda una imagen de una Minerva y unos chivaletes, que son los cajones de tipos móviles, y me dice, esto estaba en el garaje del tío abuelo, ¿te sirve? Y yo, perdona, a ver, el contexto es, mi familia viene de zona de campo, o sea, mi tío abuelo tenía un kiosco en el pueblo, en León, en Boñar, pero yo no sabía nada de que tenía una imprenta. Y yo había estado un montón de años en Italia componiendo texto con pinzas y haciendo un poemario que luego publiqué, Saturnina. O sea, mi familia no se acababa de enterar a qué me dedicaba yo, o no se acababa de enterar de lo que había pasado en la familia previamente, ¿no? Pero ahí faltaba una comunicación, entonces tuve que armar un crowdfunding para poner suelo en la cuadra de la casa, traer las máquinas. Y estas, además, ocurrió que justo esos meses iban a fundir estas Heidelberg gigantes en una lonja en Bilbao, y a través de un crowdfunding con goteo conseguí sacarlas con unas grúas y traerlas al monte donde vivo. Y bueno, ahora mismo tengo un taller de tipos móviles debajo de casa donde vamos a hacer cursos, que va a venir Isidro este verano. Sí. Y bueno, es otro proyecto paralelo. Aparte, si no tenía bastante, trabajo en la Asociación de Ilustradores, donde fui presidenta 4 años y después cambiamos de presidencia, pero sí seguí llevando, por decisión de los socios y las socias, en la asamblea la dirección del evento que inventamos con todo el equipo cuando yo entré de presidenta, que es Irúdica, y es un encuentro en el que cada año vienen 3 países invitados y hay talleres, conferencias, exposiciones, citas profesionales que se hacen en el Museo Artum de Vitoria. Y este es el equipo más cercano que tengo, que es Quique, que ahora es el presidente de la asociación y es mi compañero en la Federación de España de Ilustradores, donde somos voluntarios, y además yo estoy en el Foro Europeo representando a España. O sea, representamos a Euskadi en España y luego a España en Europa. Y Esti es la que lleva toda la gestión de la asociación. Entonces quería que les conocieseis. Porque después toda esta labor de divulgar el tema de la inteligencia artificial también parte por situaciones que nos han ocurrido desde la federación. Y luego El cielo y el suelo son estos cursos que os hablaba en el taller, que es el último proyecto que he llevado a cabo, y bueno, a ver qué tal sale. Mi dibujo del monte, me di cuenta el otro día con la charla de Charlie Bea que tampoco dibujo colores muy vascos. Tampoco sé qué es ser muy vasco. Bueno, esto es lo típico que se ve. Esto era para una obra de teatro en la que tuve que hacer escenas típicas. Y bueno, son arrejas o chailes, que son personas que levantan piedras. Son deportes rurales que se les llama allí, que son típicos, pues cortar leña. Pues cuando la gente estaba trabajando, competían entre ellos en el día a día. Y eso se ha hecho deportes oficiales en nuestra tierra, es muy divertido. También hay algunos que son, por ejemplo, en la zona donde yo
vengo, que ahora no estoy adelantando las diapositivas, pero ahora os explicaré, los que metían dinamita en las piedras, también los barrenadores, es otro deporte. Bueno, si os da curiosidad, buscarlo, que es muy guay. Y eso, no sé si soy una típica vasca, la verdad, creo que no. Estos cuadros de los que yo crecí viendo en el Museo de Bellas Artes, José Arrue, creo que es mi favorito por los colores. Al final ya veréis que mi paleta de color tiene mucho que ver con la suya, con esos puntitos rojos y los tonos de azul, así como añiles tostados y un poco como con gris, no sé. Pero yo no tengo nada que ver con esto en realidad. Los montes en los que he crecido, los bosques, no son tan frondosos porque son el pueblo de mi madre y de mi padre y son en Castilla y León y son diferentes los paisajes. Y esto no lo he vivido de una forma tan presente. Yo vengo de Bilbao, en las afueras de Bilbao hay otro pueblo que es Baracaldo, vengo de Baracaldo, nací allí, crecí allí y es donde se instauraron los Altos Hornos de Vizcaya, también en esa parte de la margen izquierda de Vizcaya, de la ría de Bilbao, bueno, de la ría del Nervión, del río Nervión, porque Bilbao parece que todo es de Bilbao, pero no todo es de Bilbao. Ahí es donde estaba toda la industria. Entonces, al final, yo he crecido en una zona en la que mi paisaje era este. Eran las grúas que arreglaban los barcos en la ría. Y para mí son preciosas. Ahora mismo, pues, ya no tienen una función y poquito a poco están desapareciendo, cosa que me pone muy triste. Pero bueno, he vivido con eso. Estudié Bellas Artes y dentro de Bellas Artes estudié cine y fotografía. Me fui por ahí porque en realidad quería hacer animación 2D. Estuve unos años haciendo. Y luego me di cuenta de que todas las historias que yo iba escribiendo quería que la gente las pudiese contar, entonces me formé más tarde con estos cursos, por mi cuenta, en ilustración. Pero siempre mantuve mucha relación con los museos y trabajé para museos. Y tuve una beca de investigación que me permitió conocer al autor de esta obra, que es José Antonio Sistiaga, que él tuvo una influencia muy grande de McLaren, del animador norteamericano, y hizo un largo que se llama Ere Erera Baleibuizik. Parece euskera, pero es una lengua inventada. En la dictadura no se podían registrar cosas con euskera y se inventó una palabra que pareciese euskera, pero no pudiesen demostrar que lo era para titularla. Y es muy bonito porque le pude conocer en su casa, a otros 10 autores entrevisté en sus casas, casi todos vivían en el monte aislados. Y eso es una de las cosas que yo creo que me ha hecho pensar que tenía que ir hacia allí. Maripuri Herrero, una grabadora increíble y pintora, pinta sueños, tiene una sensibilidad increíble y luego tiene unos grabados con unos personajes como muy goyescos, muy interesante. Tenéis que buscar su trabajo, Maripuri Herrero se llama. Bueno, yo además de crecer en el País Vasco, luego cogí la maleta y me fui a Italia. Y estuve 7 años en Florencia. Entonces también mi cultura tiene parte de eso. Este trabajo es de Mario Mariotti, que es un ilustrador que hizo una serie de dibujos y los proyectó también en los años 80 en la Plaza de Santo Espíritu, donde había un montón de problemas de drogadicción y distintas cosas. Entonces había gente que vivía en la plaza y era la manera en la que él pensó que a estas personas les podía hacer volar por una noche, ¿no?, en sueños y también acercarles el arte. Entonces es un proyecto muy bonito que en la plaza queda una cafetería que tiene todos sus dibujos expuestos dentro, que muy poca gente lo sabe, pero están ahí. Y Bruno Munari. Yo cuando llegué a la academia todo el mundo tenía una visión mucho más clásica que la que yo había aprendido en Euskadi, que me parece que era el punto perfecto, combinar los dos puntos de vista para aprender arte, pero sí es verdad que cuando Olivoto, que era mi profesor de ilustración, me enseñó la obra de Bruno Munari, dije, esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero porque no quiero solo ilustrar o escribir, quiero ser autora del libro como cosa, y tener en cuenta los tipos de material, la sensación al pasar las páginas, cuál es la experiencia, ¿no? Cómo habitas el libro cuando lo consumes. Y bueno, es que Bruno además no solo era un ilustrador, un escritor, es que era un teórico. Yo encontré este libro en un puestecito de estos con ruedas que hay por Florencia y, por ejemplo, este planteamiento, ¿no?, de la sirena, ¿cuál es la correcta? ¿La de arriba o la de abajo? Fantasía, es un librito muy pequeñito que se lee súper fácil y os recomiendo. Bueno, y después volví a mi casa y ya me quedé ahí y hice todos esos proyectos que os he contado. En los procesos, esta soy yo con 2 años después de romperme el brazo, o sea, digamos que
no soy muy ágil. Así como mi padre, además de payaso, pintor y profesor de ciencias, era entrenador de balonmano, a mí eso no me ha, no me ha llegado. Entonces, bueno, me caía mucho, me rompía huesos, como ahora, y bueno. Y para dibujar también era bastante brutita. Entonces, bueno, este es mi trauma de ir a Perú. Mi amiga me está esperando fuera y yo quiero salir de ahí. Me gusta mucho el bolsillo del peluquero y todos los sombreros que hay colgados en el perchero. Que dices, bueno, no sé, igual es porque no me gustaba nada cómo me dejaban, entonces, pues, ¿no? Para que te lo tapes al salir de la peluquería, no lo sé. Bueno, la cuestión es que yo siempre he dibujado muy rápido, entonces una de las primeras técnicas y procesos que yo desarrollé fue el collage, extrañamente. Y una de las cosas que más me gustaba del collage, aparte de prepararme pues distintos papeles, pasaba mucho tiempo haciendo, por ejemplo, papeles con puntitos, ¿no? Como así una cosa que me hacía estar en un trago, o sea, como en un trance. No sé, me gustaba mucho la fase esa de prepararme los papeles antes de recortarlos. Y bueno, me gusta mucho también lo que pasa con las sobras, o sea, siempre me guardo los trocitos porque luego a veces los colocas y, bueno, no he puesto esa diapositiva, pero tengo un montón de piezas con las sobras de los colas que hago y luego pinto por encima y así. Y luego a veces pues me toca trabajar en digital enteramente. Y a veces combino las dos cosas y hago colas y hago digital. Y luego pues lo que me hago es también basarme en cosas que me rodean. Cuando recuperé los chivaletes de mi tío abuelo, había un montón de libros antiguos. Y todas estas ilustraciones las aproveché para el proyecto que estaba llevando a cabo en ese momento. Entonces, era un proyecto que se llamaba Cultura Nice. Yo soy la cultura, entonces hice personajes que estaban vestidos de cada una de las ramas, pues danza, cine y demás. Esta es la danza serpentina que está en el Pompidou. Y bueno, para que veáis un poco que a veces las casualidades tienen mucho que ver con mis procesos, lo que voy viendo, lo que me rodea, lo aprovecho. Y aquí, por ejemplo, pues ese dibujo digital lo combiné con acetatos, rellenando con los collages el color por detrás. Y bueno, y lo que veis ahí al lado es un cartel que después, digitalizando todo, entregué. También hago serigrafía a veces, y a veces me voy de viaje, me compro unas pinturillas en la ciudad que esté, da igual la calidad que tengan. El material a veces escolar va súper bien, no hace falta mucha historia. Y también reciclo los tetrabricks porque es muy barato hacer pruebitas de grabado con ellos. Y ayer Alejandra también habló de eso, ¿no? El otro día. Uso bastante, me gusta mucho. Si retiras la parte del plastiquito, se queda el cartón visto. No podéis hacer muchísimas reproducciones, pero está muy guay para hacer. He hecho muchos encargos usando esto. Es más barato que hacer con placas de zinc o de cobre. Y bueno, también las ceras, o sea, lo más básico, ¿no? Pues trabajo así cuando me apetece, de repente una cosa sin ningún encargo que sale, de repente lo transformo en unos grabados y lo saco en otra técnica. Voy probando. No sé por qué estos personajes con sombrero, hay muchas veces que me salen desde hace muy buenos años, pero no sé. Yo creo que tiene que ver la peli de La Bella Durmiente, cuando están las tres hadas haciendo la tarta y salen de la chimenea los colorines. ¿Os acordáis? Bueno, no sé, me gusta eso, yo creo que viene de ahí, pero no estoy muy segura. Bueno, esta es mi pareja, el que lleva Filomena. También le dibujé así, tocando la guitarra y de repente pues lo hago en grabado y me gusta porque, claro, esto que salió así muy fresco, luego con la aguatinta, que en esta plancha, no sé si conocéis las técnicas de grabado, pero hay infinidad de técnicas, es impresionante. Y a mí la que más me gusta, porque si veis, no suelo dibujar a línea, yo compongo con masas, es la que permite hacer grises, es la aguatinta, pero la combino con agua fuerte. Todo esto es trabajando en la plancha, cubierta con colofonia, con un polvito que se quema y se tapa con una especie de barnices que son como lacas de uñas. Y lo vas metiendo en el ácido, sacando cada vez más negros. Entonces vas, digamos, pintando los blancos primero y trabajando los negros. Vale, pues esto, por ejemplo, es barniz blando, que es otra técnica. Este espacio que veis ahí se llama El Bisonte y es mi primer taller y mi taller amado de grabado donde aprendí todo lo que sé en Florencia. Y esta técnica de barniz blando es muy interesante para que se queden las huellas del lapicero. Lo que se hace es echar una capita
de una especie de cera caliente y se deja secar, se pone un papel, cebolla, no, ¿cómo se llamará aquí? No es vegetal, el papel seda. Papel de seda, como el Mantequilla. mantequilla, genial, pues papel mantequilla, qué bonito. Sí, me encantan las diferencias que tenemos de eso. Bueno, pues pones el papel mantequilla, dibujas sobre el papel con los distintos lápices de distintas durezas, levantas y claro, se ha quedado pegada la cera donde has pasado el lapicero. Entonces eso lo introduces en el ácido y se queda perfectamente el trazo de la marca y se ve además las diferencias de los tipos de lápiz. Es muy interesante. Pero ¿qué pasa? Que yo estuve rodeada de placas de esta técnica doradas un montón de tiempo. El zinc es plateado, pero cuando le pones esta cera marrón, como es una capa muy fina, se convierte en oro. Y yo, el libro que estaba haciendo, el poemario este que os digo, con tipos móviles, que lo hacía en este mismo taller, resultó ser este libro. ¿Por qué? Porque en el interior, al final, no usé esas imágenes. Hice linóleo. Lo hice en una residencia artística en México, me enseñó Artemio Rodríguez, que para mí es el mejor grabador que hay, está en Michoacán, y decidí que esas iban a ser las imágenes. Había estado 8 años haciendo ese libro. Pasé por todas las técnicas posibles y me daba pena no tener el recuerdo de la técnica que más había trabajado, que era el barniz blando. Entonces decidí que la parte exterior del libro iba a ser dorada. Y luego, dentro de las páginas, también, me estoy adelantando, aquí, todos los poemas, esto es digamos un poemario, pero me daba mucha vergüenza sacar un poemario porque no me considero poeta, entonces era como, bueno, hago una historia que lo envuelva y así me da menos vergüenza. Entonces tenía papeles opacos con una historia de una chica que se llama Saturnina, que quiere decir triste y taciturna, que siempre iba mirando hacia abajo y se choca con un chico que siempre iba mirando hacia arriba, que se llama Lorenzo. Y entonces le cae la libreta, chocan, se cae en un jardín y la libreta que vuela empiezan a preguntarse sobre los poemas. Entonces es la excusa para que se abran las páginas ya de poemas y la gente los consuma. Y como quería tener el recuerdo de los tipos móviles, hice que fuesen en páginas transparentes, estas sí en papel vegetal. Entonces las palabras se entremezclan. Tienes que poner la mano por detrás de las páginas para poder leer los poemas. Y esto tiene que ver con que cuando tú haces tipos móviles, tienes que limpiar la carga de tinta poniendo un papel y pasando el sacapruebas. Entonces al final del día tienes papeles con todas letras entremezcladas y me parecían preciosos. Entonces pues son como esos caprichos que yo al hacer el libro entero me puedo dar y son curiosidades del proceso que le dan más valor al libro, ¿no? Y esa es la cosa, las peculiaridades lo que nos hacen dar valor a nuestro trabajo en todo ese proceso. Ese es el valor que tenemos que darle, y cuando tenemos un cliente, explicarle estas pequeñas cosas, porque les va a gustar y les va a poner en situación de cuánto tiempo habéis empleado, cómo ha sido el proceso, los cambios que habéis podido hacer. Bueno. Y dentro del grabado, como veis, ahí sí que me sale hacer línea, curiosamente. Cada técnica saca una cosa de nosotros. Esto es una cosa que, visto que ayer también lo nombraron mis compañeros, nosotros estamos ahora mismo sufriendo una situación muy horrible, porque tenemos cerca Gaza y está habiendo un genocidio terrible. Entonces, yo llevo bastante compungida desde octubre y es una cosa que me está acompañando mucho. Entonces, este año en la Feria de Bolonia participé en una exposición colectiva en la que todos los que participábamos donábamos obra y la gente las compraba los originales y ese dinero se mandaba a través de la URNWA, que es una agencia de cooperación y que ayuda en Gaza, mandar el dinero para allí. Entonces, bueno, pues hice el grabado y lo mandé y se expuso. Y bueno, enseñaros un poquito cómo trabajo con el sacapruebas. Esta es una foto metido en una rama, que es como un marco de metal a presión para que no se mueva cuando pasa el rodillo, que es un cilindro metálico que pasa por encima. Bueno, y estos son los procesos que yo hago a veces cuando tengo un encargo. En este caso era para un congreso de libreros y no tenía nada claro al final qué técnica, qué colores usar. Bueno, pues ya veis, hice placas en un montón de materiales, usé barniz blando, usé linóleo. Al final quería combinar varias tintas, hice solo una. La definitiva es la que tiene la madera, que está encolada porque es la que estuve imprimiendo. Y mis herramientas reales, en este caso, eran el rodillo y las gubias.
¿Por qué os digo esto? Porque luego lo vais a entender. Luego, aparte de eso, dibujo muchas casas y también me ha tocado hacer alguna escultura. Esto fue que está saliendo mucho Picasso y mucho el Guernica. Y yo, en el 80 aniversario del bombardeo, el Ayuntamiento de Bilbao me pidió hacer, en homenaje al bombardeo, en recuerdo, una intervención en la calle. Y entonces hice una escultura que era un refugio, una terpe, pues recordando a toda la gente que tuvo que, cuando empezaron los aviones a pasar, meterse debajo de puentes, debajo de rocas, o sea, en unas situaciones. Tuve la suerte de poder entrevistar a 2 mujeres que eran supervivientes. Y el problema que tenemos en Euskadi es que no se habla de las cosas difíciles, o sea, hay una cultura del silencio, como de pensar que proteges a tus familiares si ellos no saben que tú sufres. Entonces, esta historia se está perdiendo. Hicimos un documental que se llama Guernica Argitus, que lo podéis buscar, está online, está traducido del euskera al castellano. Y bueno, si queréis, para completar con todo lo que se ha ido hablando de esto, es interesante. En el centro había este cubo que tenía un sistema con luces y estuvo una noche entera brillando con la duración exacta que se ha documentado del bombardeo. Y luego había unos niños, en el Museo de Bellas Artes hicimos una sesión en la que vieron el documental que filmamos e intervinieron después el Aterpe dibujando en la calle, para que ellos pudiesen contar esa historia después, que era la idea. Y bueno, pues nada, me quedo en mi casa trabajando con mis técnicas y pasamos al tema. Los procesos artísticos desde los comienzos de la humanidad. Voy a ver cómo voy el tiempo. Vale, voy rápido. Las primeras manifestaciones del dibujo, pintura y grabado. Prácticas de carácter mágico-religiosas. ¿Os suenan, no? Las pinturas rupestres. Igual estas no suenan porque estas son de Atapuerca. Pues si acaso, he puesto otras. Cueva de las Manos, Argentina. Geoglifos de Nazca, Perú. Esto es impresionante. Porque si ya en las pinturas rupestres estaba el hecho de que ellos no querían un resultado, de hecho se superponen muchas veces unas piezas con las de otros autores, ¿no? Y tampoco pensaban en que alguien lo pudiese ver o que fuese algo bonito o estético. Era el proceso de creación lo que te conectaba con esa deidad que iba a hacer que os trajese la caza, la pesca, la fertilidad, la lluvia. Entonces, eso es lo que invocaba, el hecho de ponerse a dibujar, el hecho de soplar la tinta, el hecho de la sangre, lo que fuese, los pigmentos. Eso es lo que a mí me parece interesante. Y por ejemplo, los geoglifos de Nazca, ellos no los ven, no ven cómo quedan, porque solo se ven de manera aérea. Entonces es súper curioso, ¿no?, el pensar cómo antes tenían mucho más claro lo importante que es el acto de dibujar y el acto de expresar el arte en el solo hecho de hacer, en el solo hecho de producir y de experimentar, sea lo que sea el resultado final. Bueno, y aquí tenéis esto que he alucinado haciendo la búsqueda en el Cerro Azul, en el Parque Natural del Chiribiquete. Tenéis unas pinturas de la época de hielo increíbles. Así que nada, tenéis que ir. Y luego, que es muy curioso y me hace mucha gracia ver cómo son las pinturas rupestres en países donde los animales van cambiando. Esto es dedicado a Claudia, que creo que no está, pero ¿sabes? Pues eso, ¿no? Pues en Arabia Saudí, ¿qué van a dibujar? Pues un dromedario, o sea. Y bueno, al final esto es lo que también me hace pensar que hubo una época, ¿no?, en la que se ponían o se valoraban más los procesos que ahora, por desgracia. Y es que cuando empiezan a entrar pues las jerarquías, las riquezas y los poderes, todo cambia. Y bueno, la ilustración como algo práctico, ¿no? Mensajes para quien no sabe leer. Pues en nuestro caso, en muchas iglesias católicas se traducía el testamento a imágenes para la gente que no podía leer la Biblia, que supiese cómo eran los pasajes y demás historias. Y la ilustración como algo decorativo también, claro. Sobre todo, la historia del arte es un poco una mentira, porque solo tenemos el recuerdo de los creadores que estaban contratados por la gente rica, por los reyes, por las familias pudientes que encargaban cuadros, esculturas y demás. No es verdad del todo, pero bueno, hay que ser conscientes de que en una época ha sido así, ¿no? Sobre todo yo, habiendo estado en el Renacimiento, no habiendo estado en el Renacimiento, soy tan vieja, habiendo estado en Florencia y rodeada del Renacimiento todo el rato, soy consciente de que en Italia seguramente habría creadores increíbles y otro tipo de movimientos, y bueno, pues es el que queda, ¿no? Esto es una pintura románica de San Clemente de Taúl,
en la zona de Cataluña, por si os gusta. Y nada, esto he puesto un códice, que también lo mismo, ¿no? Aquí también había este tipo de documentos o de pinturas en las que se narraban historias y muchas veces de deidades. Lo mágico del acto de ilustrar. Esto, María también habló de los exvotos, ¿no? El hecho de que tú, igual que cuando cocinas para tu familia y le pones todo el cariño, pues cuando haces un dibujo para alguien también pones todo el cariño. Y cuando tienes que agradecer, más, ¿no? En el caso de Frida con el doctor. En general, en todo, las cosas salen mejor si en los procesos hay más amor y más cariño y más lentitud muchas veces y bueno, eso es lo que tendríamos como que reivindicar para poder trabajar más dignamente y ser un poquito más felices. Es cierto que vivimos aislados, casi todas las ilustradoras y ilustradores vivimos dibujando solos y hay pocas veces como esta en la que nos juntamos con otros compañeros y compañeras. Y cuando tenemos relación con el cliente tenemos a veces un poco de conflicto cuando aparece aquel cliente que cree que por darnos las pautas que tenemos que seguir en el encargo, él se convierte o ella en autor o autora. Se da muchas veces. Hay veces que no sé por qué, pero ocurre. Entonces, yo os planteo esta cosa, ¿no? Ahora con el tema de la inteligencia artificial ocurre que las personas que dan digamos, las órdenes al software son las que están figurando como autores de las piezas que se generan, ¿no? Pero en realidad cuando alguien nos hace un encargo, por ejemplo en este caso Giuliano de Medici, ¿no? No se sabe si fue él o Lorenzo el Magnífico, encargó a Botticelli La Primavera. ¿Vosotros pensáis que el autor es Giuliano o fue Sandro? Es Botticelli, ¿no? Pero el autorretrato, por ejemplo, de Giuliano tiene la cara de Giuliano y la postura la puso Giuliano. Entonces, ¿quién es más autor? Se considera que sigue siendo Sandro el autor, ¿no? Hay procesos en los que sí hay coautorías. Eso hay que entender, que hay direcciones de arte, pero en la ilustración hay una autoría, en la dirección de arte hay una autoría, se identifican las autorías. Eso es lo importante. Entrando en la primavera de Botticelli, quedaros con la cara de la primavera. Esta es Simonetta Vespucci. Es el retrato de una mujer ideal de Sandro y era la mujer de la que estaba enamorado, que nunca posó para él. Vivía cerca de él, en Florencia. Se dice que también Lorenzo el Magnífico le escribió unos sonetos y que, bueno, que era de una belleza impresionante. Y ella es quien puso rostro, sin saberlo ni quererlo seguramente, a El nacimiento de Venus. Y ahora es una pieza que nos gusta a todo el mundo mucho, pero inteligencia artificial es utilizada de forma ilegal para crear fotos íntimas de menores de edad. 5 menores investigados por modificar fotos con IA y difundir falsos desnudos de 17 mujeres, 13 de ellas menores. ¿Vemos un poco diferente ahora esto? El tema de la ley que defiende el honor, porque existen leyes que defienden el honor, dice que un dibujo de alguien desnudo no se penaliza, en cambio una fotografía sí. Y la diferencia es el nivel de realismo. Pero bueno, Botticelli es uno de mis favoritos. Pero ahora, sabiendo estas cosas, claro, pues él lo hacía de una forma como decir que lo más bello del mundo era esta mujer, pero ¿y si la gente la reconocía? ¿Y si ella pasó vergüenza? ¿Sabemos esto? Inteligencia artificial en instituciones. Campaña Open tu Meraviglia, Ministerio de Turismo de Italia. Cogen este año pasado y hacen que con un software de inteligencia artificial la Venus de Botticelli sea una influencer que viaja por toda Italia. Toma ya. Y la gente se enfada mogollón, pero que llevamos ya con la inteligencia artificial unos cuantos añitos, y a nadie le importa. Y qué bien, qué divertido. ¿Por qué los italianos se enfadan? Porque la Venus, de repente, es de todos. Se ha convertido en un símbolo. Entonces les están vulnerando. Se sienten atacados, vulnerados. ¡Qué vergüenza! ¿A quién se le ha ocurrido? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho han hecho esto? ¡Qué vergüenza!
¿Cómo se les ocurre? Bueno, pues se han quejado un montón, pero el Ministerio no lo ha quitado. Así va el tema. La invención de un nuevo tipo de artista, el gurú tecnológico, Elon Musk, un personaje estupendo, muy buena persona, muy buena persona, de los mejores que hay. Menos mal que luego, pues acción-reacción, ¿no? Arte contemporáneo, Chavis Mármol deja aparcado en la calle Colima 71 un Tesla reventado por una cabeza olmeca. Y bueno, ya sabéis que Elon Musk, entre otras cosas, también es el dueño de Tesla, entonces iba directamente hacia él. Y hablando de la colonización digital que produce la IA, que es un tema en el que vamos ahora a indagar. Las frases que es mejor no repetir, y esto de verdad no lo hagáis. Todas estas me las han dicho, no puedo más. La IA es una herramienta de futuro. A ver, luego vamos a ver lo que es el significado de herramienta, que creo que lo tengo por ahí. Una herramienta normalmente es un utensilio inventado por los humanos para facilitar ciertos procesos. Normalmente son de metal, de madera, pero son objetos que nos facilitan nuestros propios procesos. Una invención como es este software, que se basa en el robo masivo de datos, es decir, de un refrito de la obra de los demás, para crear algo que no es crear, que es generar, ahora vamos a llegar a las diapositivas en las que explico esto, no es una herramienta y nunca será del futuro, porque se está alimentando de las cosas ya creadas y subidas a las web. ¿Quién tiene la web actualizada de aquí? Levantad la mano. Tú sí, jo, qué bien. 3. Bueno, es que yo creo que desde 2017 o algo así no la tengo actualizada, es un desastre. Me refiero, a ver, lo que está subido en la red, toda esa cantidad de materiales no son nunca de futuro, están haciendo refritos con lo ya hecho. No es ni siquiera lo que está ocurriendo en este instante. Esto es un pensamiento que tenemos que pensar y tener este argumento para contestar. La IA ha venido para quedarse. Vale, muy bien. También vino la piratería para quedarse y se hicieron campañas de sensibilización en las que se decía que no era positivo, que si tú admiras a un cantante, paga una entrada para su concierto, cómprale un disco, porque si no, va a tener que dejar de cantar y dedicarse a otra cosa. Entonces, si se sensibiliza en esto, también debería sensibilizarse en esto otro que está vulnerando derechos y haciendo que peligren ciertas especies de creadores y creadoras. Autores que se oponen a la IA por miedo a perder su trabajo, eso es un gesto egoísta. Vale. Bueno, quien dice estas cosas normalmente habla de la democratización de la cultura, de que el copyright no tiene que existir y demás. Vale, está genial. O sea, no sé a qué se dedicarán ellos, pero cuando nosotros tenemos que vivir de esto, no es muy normal que nos roben en nuestra cara. O sea, hay cosas que no pueden ser. Porque no es una cuestión de quién usa estos softwares, es una cuestión de que los han inventado empresas que podrían perfectamente contratar autores y autoras para haber alimentado estos softwares. Las imágenes en stock, por ejemplo, hay gente que trabaja para las imágenes en stock, cobrarán poquísimo, la calidad igual no será lo mejor, pero están reguladas. Entonces, igual hay ilustradores y ilustradoras que queremos alimentar la IA, oye, es lícito, hacedlo, pero igual hay muchos otros que no queremos. Y nos tienen que preguntar. Entonces, bueno, eso de que sea un gesto egoísta, hay que analizar quiénes son los egoístas reales. Es como cuando apareció el libro electrónico, pues no es lo mismo. Porque nos dicen, no, es que es un avance. Es que, bueno, también cuando apareció el libro electrónico decían que íbamos a desaparecer todos, que el libro en papel ya no, tampoco fue así. Pero en el libro electrónico siempre han figurado las autorías, ¿no? En esto no había infracciones. Si estás en contra de la IA, ¿por qué subes imágenes a Instagram? Interesante. A ver, si a mí me dicen que si salgo a la calle tengo riesgo como mujer de sufrir una violencia, ¿qué tengo que hacer? ¿Quedarme en casa? ¿O tienen que dejar de atacarme o violentarme? ¿Cuál es el punto? Igual habría que hacer que Meta y las empresas de redes sociales no utilicen nuestros datos para todo lo que quieran, pero nosotros tenemos que sobrevivir y que enseñar nuestro trabajo, y si la gente se conecta por esas redes, es lícito que las usemos. O sea, vamos a estar llenos de contradicciones y por eso no os preocupéis. Yo la primera, y es lo que hay, pero hay que saberlo. Y cuando firmamos términos y condiciones de las cosas, que sepáis que todo lo que carguéis a redes
se está utilizando de muchas maneras. Luego llegaremos a unos consejos sobre esto. A ver, ¿cómo voy de tiempo? Voy a ir rápido. Vale. Yo soy artista de la IA porque he tenido una idea y esa es la creatividad. Toma ya. Dicho por un productor que ya no tenía que discutir con ningún músico porque tenía un aparatito que le producía todo muy rápido y ya está. Y como sus ideas estaban muy bien, se convirtió en autor y músico. Estupendo. ¿Pero qué es la IA, cómo funciona y por qué causa tanto revuelo? Bueno, aquí está la definición. Es una combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. O que lo intenten, o que lo consigan. Es bastante abrumador hasta dónde están llegando. Pero estos algoritmos a veces fallan. ¿Pueden acaso automatizarse los procesos creativos? ¿Cómo puede ser que estos softwares puedan generar ilustraciones? Bueno, aquí están las informaciones, ¿no? Del robo masivo que se llama scrapping, de miles y millones de imágenes que empresas comercializan, es decir, Lion es una empresa que por medio de donaciones de empresas de softwares de inteligencia artificial se ha enriquecido, pero es sin ánimo de lucro. Esto todo parte de un vacío legal que había en Estados Unidos, en el que si tú tienes un proyecto de investigación, puedes recabar todos los datos que sean de cualquier cosa y hacer con ello lo que quieras, porque es sin ánimo de lucro y con fines de investigación. Pero ¿creéis que ahora todo lo que ha pasado con la IA y cómo se está utilizando es sin fines de lucro? ¿Cómo se está utilizando? Para explotar económicamente, ¿no? Entonces, esto ya deja de ser así. Se puede probar que estas obras protegidas por copyright, además de ser utilizadas sin permiso, han sido comercializadas y explotadas económicamente. Por lo tanto, vulneran las leyes de propiedad intelectual. Las fases son dos, para que sepáis. Estos softwares tienen una fase en la que se les alimentan de miles y miles de datos. Datos pueden ser textos, imágenes, sonidos, de todo. Y con esto crean una especie de... Bueno, estos algoritmos hacen que seleccionen las formas que son... que corresponden con gato, cara, etc. Y cuando tú vas a utilizar el software, hay una segunda fase en la que puedes introducir una serie de prompts, mensajes, comandos o definiciones, en las que con estas palabras creas unos parámetros para generar otra imagen. Por ejemplo, en el caso de Midjourney, por ejemplo, no quería decir nombres para no darles propaganda, pero hay inteligencia artificial aplicada a sonido, a vídeo, ya sabéis, a todo. ¿Qué pasa? Que en esta segunda capa tampoco hay control de que yo coja y diga hazme un paisaje con el estilo de José Rosero y que de repente genere 15 imágenes con variantes con un autor concreto. Esto tampoco está bien, ¿no? Porque está rozando el plagio. Bueno, pues estas son las cosas que no se controlan y que ahora mismo se está intentando regular. Lo primero de todo, la IA generativa no es una herramienta. La herramienta, como definición, es un instrumento por lo común de hierro o acero con que trabajan los artesanos, ligado directamente a los procesos humanos. Hay que diferenciar los términos porque las máquinas generan, no crean, producto, no obra, y por eso no se puede registrar. No tiene copyright lo que se genera con estos softwares. Y esto es un problema para toda esta gente, estos gurús tecnológicos que están haciendo cursos y formaciones en las ferias del libro, a la vez que nosotros hablamos de dignificar nuestro trabajo y que se nos pague un poquito mejor y podamos trabajar mejor con otros ritmos, a la vez están otras personas enseñando a los editores y editoras, lo he vivido en mis carnes, cómo ahorrarse el dinero evitando las autorías. Entonces, claro, hay que enseñar también a esos editores que lo que generan luego no van a poder comercializarlo vendiendo derechos a terceros para traducir y demás, porque no se considera obra. No se considera una obra con copyright, con unos royalties, como cualquier libro, por ejemplo. Entonces, esta desinformación es uno de los problemas gordos. Impactos adversos a partir de su uso, la discriminación y sesgo de género. Esto lo hablamos ayer, salió el tema con la charla de Claudia. Si todos los textos que están online parten de una mirada que no es feminista y que es machista, eso se refleja en los textos que estos softwares generan, porque no hay control en esta recopilación de datos. Es uno de los problemas. Objetualización de la mujer. Se ha demostrado que cuando ponen inputs como tía o mamá, aparece pornografía.
Impactos adversos a partir de su uso. Necesidad de cantidades ingentes de agua para refrigerar las bases de datos. A nosotros nos preocupa un montón porque van a instalar una base de datos enorme en España y eso va a causar sequía. A esto a nadie le preocupa. Pero bueno. Y también la destrucción de la diversidad. Si cada vez hay más cosas generadas con IA y cada vez la IA se alimenta de sí misma, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a unificar, que no va a haber voces, pero ni en la escritura ni en muchas otras cosas. Esto nos tiene que preocupar. O sea, tenemos que ser conscientes de ello. Bueno, la foto es de Momo y los hombres grises, no sé si conocéis esa serie, es de cuando yo era pequeña. Impactos adversos, desaparición de profesiones creativas. ¿Qué pasa con los traductores, traductoras, escritores, escritoras, correctores? Bueno, que no solo nosotros nos preocupamos por el futuro de nuestra profesión, sino es que hay gente a la que ya les pasan textos traducidos y traductores se convierten de repente en correctores. A repasar lo que ha hecho la máquina, eso no es justo. Y más en una profesión que ya es precaria y van a estar obligados a aceptar esos trabajos para sobrevivir. Pues bueno, el colonialismo digital, ya os lo he explicado, ¿no? Hay un orden colonial, no todo el mundo tiene acceso a estas tecnologías, hay unos avances por un lado, por otro lado no. Y hay una explotación laboral también en esto. En las bases de datos también trabajan personas. ¿Cómo detectar el uso de la IA? Bueno, hay detectores como HAL que no son muy fiables. Porque cuando una persona ha generado un producto, si después hace, por ejemplo, una captura de pantalla, pierde esos datos que se detectan. También hay que contar con que lo mejor es el ojo humano, porque estas tecnologías fallan tanto que muchísimas cosas han sido denunciadas porque se veía claramente que una IA lo había generado. Entonces, desde las asociaciones profesionales se está movilizando muchísimo para detectar estos casos, denunciarlos y antes de denunciar, hablar con las personas que han usado, sobre todo desde instituciones, para que recapaciten sobre estos usos, ¿no? Vulnerando leyes, pues no se deberían de utilizar y menos con dinero público. Entonces, bueno, hemos desarrollado desde la Federación este sello de IA generativa tachado para ir publicando casos y concienciar. Este caso fue de un libro de Planeta que la portada se hizo con IA y los libreros y libreras se dieron cuenta de esto a través de un autor y decidieron retirar todos los libros de las librerías. Esto es genial. Nosotros nos lo pedimos y ellos mismos dijeron, esto es una vergüenza, no puede ser. Planeta, ¿será que no tienen capacidad de pagar una portada a un autor? Y esto lo hizo el Ministerio de Igualdad, creo que era, era el Día de la Ciencia y la Mujer. Pues cogen estilo Disney y con IA, trololó, y ya nosotros, no sé, tagando-les, lo retiraron. Feria del Libro de Madrid. Vamos a hacer la Feria del Libro de Madrid con estética Pixar. Qué buena idea. Todo el mundo en contra, lo retiraron. Para esto sacamos un comunicado, traductores, escritores y escritoras y ilustradoras e ilustradores, diciendo que una feria del libro tendría que ser de nuevo sale aquí el aterpe, ¿no? Un refugio. Es decir, el libro a los autores nos tiene que proteger, no tiene que intentar puentearnos. Entonces, una feria del libro no puede usar públicamente la IA y, ¿sabes? Y decir como blanquear ese uso cuando hay unas vulneraciones de derechos. Entonces, lo retiraron también. Y en este caso es un señor que ha ganado un dineral, con un mismo cartel, pero con variaciones, porque claro, cuando estos softwares te dan variantes, ha ido presentándolas a un montón de ayuntamientos y se ha forrado, y no es ilustrador. Entonces, claro, si nosotros ya vivimos un poco en precario y las pocas oportunidades que tenemos son los concursos y ya puede participar quien sea y de esta manera, ¿qué opinamos de esto? ¿Qué opinan los ayuntamientos? Entonces nos toca guiar a las empresas, a las instituciones, para hacer bases que estén bien redactadas y que no permitan el uso ni total ni parcial de la IA, por lo menos hasta que se regule. Voy a ir muy rápido. ¿Qué pasa? La creación del manifiesto de FADIP parte de este desastre cuando el Ministerio de Cultura elabora una guía de buenas prácticas en las que dice cosas como: con esta iniciativa el Ministerio defiende la utilización de la inteligencia artificial como herramienta para creadores y personas trabajadoras del sector cultural que respete el marco regulatorio de propiedad intelectual. A ver, una contradicción como una casa, porque no lo respetan. Bueno, pues tuvimos que ir al Ministerio, hablar con el Secretario de Estado, carta al Ministro y pedir que no financien con dinero público proyectos que fomenten el uso de tecnologías no reguladas.
y que ayuden a los proyectos que sostengan el ecosistema para las autorías. Estos son mis compañeros en FADIP. ¿Cómo protegernos? Importante, y voy rápido, que sé que te voy a cortar. Entre nosotros como compañeros, mediando muchísimo. No tenemos que hacer una caza de brujas. O sea, si hay personas que usan la IA, muchas veces es por desconocimiento de dónde parte todo. Explicar las cosas con calma y mediar e intentar concienciar. Con los gobiernos, la regulación. Y con ellos sí que hay que ser mucho más tajante y más fuerte, porque ellos tienen una responsabilidad mayor que los usuarios. Los softwares que ahora mismo nos protegen. Glaze es un barniz que ha inventado Ben Shao desde la Universidad de Chicago. Hay dos formas. Podéis usar el Web Glaze, que es como I Love PDF o estas páginas en las que tú cargas un archivo y te lo barniza. Lo que hace es trabajar con, ahora os voy a pasar en la siguiente diapositiva, vais a ver un poco los resultados. El ojo humano no detecta los cambios, pero cuando los sistemas de IA van a minarlo, da error. Y existe otra versión que han sacado hace unos meses que se llama Nightshade, como sombra de la noche, que envenena la IA. Y esto a mí me parece genial, porque ya la tecnología se está peleando entre sí. Entonces, si tú pones gato con botas en la montaña, pues te aparece perro con flauta en el bosque. Vale, a ver, más o menos. ¿Vale? Pero esto es lo que hace. Entonces tú tienes la opción ya de usar Glaze y simplemente que tu imagen no sirva, o lo otro que envenena directamente. Voy súper rápido. Apuntarlo, veis aquí la forma en la que los píxeles detectados por la IA dan error en la parte de abajo. Pero en la parte superior el ojo humano no ve una diferencia. Entonces, antes de subir a nuestras webs, podemos utilizar Glaze. ¿Vale? Es importante. En redes sociales, da igual lo que hagáis, ya la habéis liado si habéis publicado, porque Meta hace lo que quiere con las imágenes. Pero en las webs sí os podéis proteger. ¿Vale? Luego, información. Meteros en la web del Foro Europeo, que hay un simposio sobre IA muy interesante, en el que vais a oír hablar incluso autores que al principio la utilizaban y luego se han convertido en activistas en contra de ella. Y también pues, gente del foro y también el fundador de la Plataforma por la Regulación a nivel europeo, Francesco. Bueno. Vale, tenéis en EGAIR consejos para cómo postear en redes, ¿vale? Consejos para que, ¿vale? Participamos de Instagram, pero tenemos cuidado, por ejemplo, al compartir obra de compañeros. Igual ellos no quieren ser parte de eso, ser conscientes, ¿vale? Y luego, la solicitud de regulación de la inteligencia artificial generativa parte de tres cosas muy importantes. Una, que se solicite permiso. Dos, que se remunere el uso de esas piezas. Y tres, que se acredite. Entonces, ha salido una ley, pero para estos softwares es imposible acreditar, no tienen control. Se pide también que haya un carácter retroactivo por medio de las entidades de gestión, es decir, que se les cobre unas tasas a estos softwares que se repartan entre todos los autores y autoras por todos los años que han estado explotando sin permiso las obras. Y el AIACT, que lo podéis buscar, en EGAIR, en redes, podéis ver un montón de detalles sobre esto, y también en Arte Estética, que es una plataforma que sale en Argentina, nace en Argentina, y ya trabaja a nivel mundial y son increíbles. Tienen muchísimo material y muchísima información. Bueno, nos han aprobado estas tres cosas dentro de la ley. Solicitar los permisos, pero claro, ellos ya es tarde para esto. Informe de transparencia, no lo van a cumplir porque no lo pueden hacer. Y nos dicen que nosotros somos los que tenemos que hacer, mediante un sistema de exclusión voluntaria, pedir que los softwares saquen nuestros datos. Que sepáis esto, seguid a EGAIR porque van a lanzar una campaña en la que todos los autores del mundo a la vez pidamos que se nos excluyan los datos. Y se va a hacer un listado con nombres y apellidos y de todos, y se va a ir al Parlamento Europeo y se va a trabajar para demostrar que no tienen control. Entonces, bueno, si seguís, podéis formar parte de esa campaña. Hay que tomar una postura y hacerla pública, ¿vale? Si no tenéis claro, compartid lo que ya está escrito. La confusión de los medios no ayuda, pues rápido. Y las campañas en positivo. Esto, ayer justamente hicimos una acción colectiva, pero que yo creo que estáis a tiempo, podéis hacerlo, aunque sea el día siguiente. Todo el mundo con un hashtag que era My Tool for the Future, subimos imágenes y vídeos de nuestros procesos creativos y con un texto en el que explicábamos que esa es la herramienta del futuro, realmente. Nuestro proceso creativo y nuestros utensilios, eso se llama herramienta y eso es de futuro. Vale, nada, vuestras propias formas de certificar vuestra autoría y proceso.
Pues esta es una etiqueta que me inventé para un encargo, sin más. Hablar sobre la IA con todo el mundo y concienciar a los clientes que ser partícipes de nuestros procesos de creación va a hacer enriquecer el encargo. Esto es una charla que dimos en la FIL de Guadalajara. Nada, esto era una frase para terminar. Fomentar y respetar el tiempo necesario para crear, para editar, para leer, para ilustrar, corregir, escribir y traducir, distribuir y mantener. Esto fomentará que haya una diversidad creativa y una mayor calidad y unas mejores condiciones para crear. Y me acuerdo de Maudi, que ayer Mirdinara habló de ella, la que vivía en la casita del pescador, pues yo la admiro muchísimo y este es mi gallinero, que lo pinté así en honor a ella. Me ha venido muy bien este congreso, que sepáis que enhorabuena a José y Diana, porque han salido unas frases estupendas como estas, ¿no? Las cosas del corazón se hacen con las manos, Clayman. Siempre hay un crecimiento en el proceso, Alejandra. El buen dibujante es aquel que dibuja sin importarle el resultado, que era de Alejandro Magallanes, pero lo dijo María. El medio es el mensaje, dijo Claudia. Si no fuese por las fotos de Dora Maar, no conoceríamos el proceso de cómo pintó Picasso Guernica. Y vamos a acabar con esta frase y este grito: que muera el mal, abajo el capital. Y 15 minutos para pensar, que no quedan 15 porque me he comido todo el tiempo, lo siento. Y ya está. Gracias. Muchas gracias, Eli. Tenemos tiempo para una sola pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, ¿puedes venir acá, por favor? Que hoy no tenemos micrófono fantástico. Anotación. La frase del medio es el mensaje de Marshall McLuhan, no es de Claudia. Por lo demás, Están ahí contra Claudia. No, mentira, no le están. Seguimos con Paz Plaza, por favor. ¿Quieres?